Un motel de carretera. Piensa en él. Es un faro de neón que parpadea en la inmensidad de la noche, una promesa de refugio para el viajero cansado. Es un lugar de paso, anónimo, fugaz. Sus habitaciones son lienzos en blanco sobre los que se pintan mil historias, la de la familia que ríe, de camino a sus vacaciones, la del vendedor que repasa sus notas una última vez, la de los amantes que buscan un rincón para esconderse del mundo. Las paredes parecen absorber el eco de las risas, el murmullo de los televisores, el suspiro del que por fin descansa. Pero a veces, esas mismas paredes no solo han sido testigos del paso del tiempo. A veces, lo que absorben son susurros de una naturaleza mucho más oscura. Retienen el frío de un miedo antiguo y guardan secretos que se niegan a ser olvidados. Y es que para algunas presencias, un motel no es un lugar temporal. Es un hogar eterno. Hoy te presento 3 relatos de viajeros que, buscando un simple lugar para pasar la noche, se registraron sin saberlo en una pesadilla. Una de la que no pudieron, o quizás, no les permitieron, despertar. ¿Qué harías tú si al recibir la llave de tu habitación, te dieras cuenta de que no eres el único huésped destinado a ocuparla? El susurro en la habitación 12. El motel se llamaba El Descanso del Peregrino. Una ironía que a Leo le pareció casi una burla, justo cuando el motor de su viejo coche tosió por última vez y se rindió al silencio. Estaba varado. La aguja de la gasolina llevaba 1 hora coqueteando con el cero y la única señal de civilización en kilómetros era ese letrero de neón que parpadeaba con una luz enfermiza. La P de peregrino se había fundido, dejando un intermitente y macabro eregrino. Leo rondaba los 40 y tantos, con más canas en la barba que en la cabeza y una mirada que siempre parecía cansada. Llevaba 3 días conduciendo hacia el oeste, huyendo de una vida que se había hecho pedazos, un divorcio, un despido y un apartamento vacío que solo le devolvía el eco de sus fracasos. Todas sus posesiones viajaban con él, apretadas en el maletero y el asiento trasero. Su plan era simple, conducir hasta que el océano le dijera basta. Y entonces, ya vería. La recepción olía a café rancio y a desinfectante de pino. Un hombre muy anciano, con la piel arrugada como un mapa viejo y unas gafas que convertían sus ojos en 2 lupas acuosas, levantó la vista de un crucigrama. «¿Una noche?», preguntó, su voz sonaba como grava seca. «Sí, por favor». «Y mala suerte. El coche se murió justo aquí». El anciano asintió, lento, sin un gramo de sorpresa o compasión. «Suele pasar. La gasolinera más cercana está a 30 kilómetros. Abre a las 7. Le tendió una llave de latón unida a un llavero de plástico con el número 12. La 12. Al final del todo. $80. Leo pagó con el dinero que le quedaba de su liquidación. No le importó el precio. Solo quería una cama, una ducha y desconectar por unas horas. «Gracias», murmuró. «La tele solo tiene 3 canales y la máquina de hielo no funciona desde el 98», añadió el viejo. «Que descanse». La habitación 12 era justo como se la había imaginado. Una cama con una colcha de flores descoloridas, una alfombra con manchas de origen misterioso y un cuadro torcido de un paisaje que parecía tan harto de estar ahí como él. El aire estaba cargado, humedad, polvo y el fantasma de miles de cigarrillos. Dejó la maleta sobre el único sillón, que enseñaba su interior de espuma amarilla por un desgarro. Se dio una ducha rápida. El agua pasaba de helada a hirviendo sin avisar y el espejo del baño estaba comido por el óxido en los bordes, como si la oscuridad se lo estuviera tragando poco a poco. Ya con ropa limpia, se tiró en la cama.
El colchón se quejó bajo su peso. El silencio era casi total, roto solo por el zumbido del neón que se colaba por las cortinas y el goteo rítmico del grifo del baño. Por más que lo había apretado, se negaba a callar. Gota. Pausa. Gota. Pausa. Leo cerró los ojos, agotado. El viaje, el estrés, todo le caía encima. Estaba a punto de dormirse cuando lo escuchó por primera vez. Fue tan leve que pensó que era su imaginación. Un susurro, como el roce de la seda o el viento entre hojas secas. Y venía de algún lugar dentro de la habitación. Abrió los ojos. El zumbido. El goteo. Nada más. Se incorporó sobre los codos, aguzando el oído. Silencio. Me estoy volviendo loco, pensó, dejándose caer otra vez en la almohada. Cerró los ojos. El sueño lo arrastraba. Y entonces, de nuevo, el susurro. Ahora un poco más claro, pero aún ininteligible. Parecía venir de la pared junto a la cama, la que daba a la habitación 11. Quizás eran los vecinos. Una pareja discutiendo bajo, la tele a un volumen mínimo. Se sintió un poco tonto. Se dio la vuelta, dándole la espalda a la pared, y se tapó la cabeza con la almohada. Pero el sonido no se fue. Al contrario. Ahora parecía estar justo detrás de él, al otro lado del cabecero. Se arrancó la almohada de la cabeza. El corazón empezó a latirle más rápido. Se sentó en la cama, tieso. «Hola», dijo en voz alta. Su propia voz le sonó extraña, ridícula. Nadie respondió. Solo el goteo del grifo, que ahora parecía contar los segundos de su ansiedad. Gota. Pausa. Gota. Necesitaba una distracción. Encendió la vieja tele. Como dijo el recepcionista, solo 3 canales. Teletienda, una película vieja con el audio desfasado y estática. Dejó la estática. Ese SHHHH constante era mejor que el silencio. Se recostó, con los ojos fijos en la nieve de la pantalla. El ruido blanco llenó el cuarto. Su pulso se calmó. Se relajó. Es el cansancio, se dijo. Estos sitios viejos crujen. Siempre hay una explicación lógica. Estaba a punto de dormirse, arrullado por la estática, cuando la televisión se apagó. De golpe. Sin más. La luz y el sonido desaparecieron, dejando la habitación en un silencio casi absoluto, roto solo por el parpadeo rojizo del letrero. Leo se quedó tieso. El mando estaba en la mesita, lejos de su alcance. Nadie lo había tocado. Pensó en un apagón, pero la lámpara de la mesita seguía encendida. Y el letrero de fuera, también. Y en ese silencio repentino, el susurro regresó. Pero esta vez no era un murmullo. Fue claro. Y estaba justo al lado de su oído. «No te vayas». Una voz de mujer. Un hilo de sonido frágil y helado que le erizó la piel. El pánico, frío y afilado, se le clavó en el pecho. Se giró violentamente. No había nadie. La habitación estaba vacía. Saltó de la cama, retrocediendo hasta chocar contra la pared. Su respiración era un sollozo ahogado. Revisó cada rincón, el armario, el espacio debajo de la cama, la cortina de la ducha. Nada. «¿Quién anda ahí?», gritó, con la voz temblorosa. La única respuesta fue el martilleo de su propio corazón. Y el goteo. Gota. 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 Fue un sueño, intentó convencerse. Una pesadilla. El estrés, el agotamiento. Su mente le estaba jugando una mala pasada. Se frotó la cara, temblando,
aferrándose a esa explicación como un náufrago a una tabla. No podía quedarse a oscuras. Encendió la luz del techo. Una bombilla desnuda lo bañó todo en una luz cruda. Todo parecía normal. Viejo, cutre, pero normal. Se acercó a la tele. Pulsó el botón de encendido. Nada. Muerta. La desenchufó y la volvió a enchufar. Nada. Fue entonces cuando vio algo en el suelo, junto a la pared de donde había venido el susurro. La alfombra estaba un poco húmeda. Una mancha oscura, casi invisible. Se agachó. No olía a nada, solo a humedad. Levantó la vista hacia la pared. La pintura estaba desconchada, y le pareció ver una mancha más oscura debajo, como si algo se hubiera filtrado desde dentro. El miedo volvió con una fuerza brutal. Se sentía observado. El aire se había vuelto pesado, opresivo. Y entonces, el susurro otra vez. No desde la pared. No junto a su oído. Desde el baño. ¡Ayúdame! La misma voz, pero ahora cargada de una desesperación que le congeló la sangre. La puerta del baño, que juraría haber cerrado, estaba ahora un poco abierta, mostrando una rendija de oscuridad. Leo se quedó petrificado. Su mente gritaba: «Huye, sal de aquí», pero sus pies estaban clavados al suelo. Una parte de él, una parte terriblemente humana, necesitaba saber. Lentamente, avanzó hacia el baño. Cada paso era una batalla. El goteo del grifo era ahora el único sonido, un metrónomo marcando el ritmo de su terror. Llegó a la puerta. El corazón le dolía de tanto latir. Con la mano temblando, la empujó. Se abrió con un chirrido, revelando el pequeño baño. La cortina de la ducha, de un plástico amarillento, estaba corrida. El espejo le devolvió su propio rostro, pálido y aterrorizado. No había nadie. Soltó el aire que no sabía que estaba conteniendo. Una risa nerviosa, casi un sollozo, se le escapó. Estaba perdiendo la cabeza. Se dio la vuelta para salir y, en ese instante, el susurro llenó el espacio, tan claro y tan cerca que sintió un aliento frío en la nuca. Leo. Su nombre. La voz había dicho su nombre. El terror absoluto lo paralizó. No era su imaginación. No era una alucinación. Algo estaba allí. Y sabía su nombre. Se giró de nuevo hacia el baño. Y sus ojos se clavaron en la cortina de la ducha. Detrás del plástico, una silueta oscura. Alta, delgada, inmóvil. No estaba ahí un segundo antes. Leo no podía respirar. No podía gritar. No podía moverse. Solo mirar cómo la silueta comenzaba a moverse y una mano, pálida y con dedos anormalmente largos, apartaba la cortina desde dentro. No esperó a ver más. El instinto tomó el control. Salió disparado del baño, tropezó, cayó. Se arrastró hacia la puerta de salida, arañando la alfombra. La llave. Estaba en la cerradura. Se puso en pie de un salto, giró la llave con dedos torpes y abrió la puerta de golpe. Salió al aire frío de la noche y corrió. Corrió sin mirar atrás, sin importarle su coche, su maleta, su vida. Corrió bajo la luz parpadeante del letrero El descanso del Eregrino. No paró hasta que el motel fue solo un punto de luz a sus espaldas. Siguió caminando por la carretera oscura, temblando, con el eco de un susurro helado repitiendo su nombre una y otra vez en su cabeza. Nunca volvió a mirar atrás. Antes de continuar con esta historia, necesito contarte algo. En este canal, cada semana abrimos la puerta a mundos donde lo imposible cobra vida, donde lo paranormal respira, donde el miedo nunca duerme. Y si estás viendo esto, no es casualidad.
Significa que eres parte de las personas que disfrutan ese escalofrío que corre por la espalda, esas historias que no te dejan dormir, y ese oscuro misterio que siempre quieres conocer. Estamos muy cerca de alcanzar los 1000 suscriptores, y tu suscripción puede ser la que nos ayude a cruzar esa puerta. Cuando te suscribes, no solo apoyas este proyecto, también aseguras que podamos seguir trayendo las mejores historias reales de terror, apariciones, casos paranormales y sucesos que te harán dudar de lo que ves cuando apagas la luz. Así que si te gusta el terror de verdad, si quieres seguir explorando estos lugares oscuros conmigo, solo tienes que tocar ese botón. Suscríbete ahora, y no vuelvas a entrar solo, porque lo que viene después será todavía más aterrador. El reflejo. Clara y Mateo llevaban 8 horas en la carretera y casi las mismas discutiendo. Se suponía que era su viaje de aniversario, un intento desesperado por salvar una relación que se apagaba, pero el coche se había convertido en un campo de batalla. La tensión dentro era casi tan densa como el calor de fuera. Clara quería parar en un hotel con encanto que había visto en un blog. Mateo, harto de todo, solo quería parar. Cuando vio el letrero del motel Starlight con su promesa de TV a color y camas vibratorias, giró el volante sin preguntar. «Perfecto», dijo él. «Perfecto para una película de terror», replicó Clara, mirando la pintura descascarillada del edificio. El lugar estaba desierto. Les atendió una mujer que mascaba chicle ruidosamente y les dio la llave de la habitación 7. La habitación era un viaje a los años 70. Papel pintado naranja y marrón, moqueta de color aguacate, sobre la cama, un enorme espejo en el techo, manchado por el tiempo. «Qué romántico», dijo Clara, con el sarcasmo afilado. «Un espejo para ver nuestra miseria en estéreo». Mateo suspiró, tirando las maletas. «Clara, es solo una noche. Mañana buscamos tu palacio. ¿Vale? Solo quiero dormir». Mientras Mateo volvía al coche, Clara fue a ducharse. El baño era pequeño, pero limpio. Se desnudó y dejó que el agua caliente la relajara. Cuando salió envuelta en una toalla, se detuvo frente al espejo del lavabo. Mientras se cepillaba el pelo, notó algo. Un movimiento. En el reflejo, detrás de su hombro, le pareció ver una figura. En el umbral de la puerta del baño, una silueta oscura y alta. Se giró de golpe. No había nadie. El dormitorio estaba vacío. Mateo aún no había vuelto. El corazón le dio un vuelco. Volvió a mirar al espejo. Solo estaba su propio reflejo asustado. «Estoy agotada», se dijo. «Son las luces, las sombras». Cuando Mateo entró cargado con una nevera portátil, la encontró sentada en el borde de la cama, pálida. «¿Qué te pasa?», preguntó él. «Nada. Es solo que este sitio me da escalofríos». «A mí también, pero es lo que hay». Intentaron relajarse. Pidieron una pizza y comieron en silencio, viendo la tele. La normalidad del acto casi logró calmar a Clara. Casi. Cada vez que miraba de reojo hacia el espejo del baño, sentía un nudo en el estómago. Después, Mateo fue a ducharse. Clara se tumbó a leer en su tablet. Pasaron unos 10 minutos. De repente, el agua se cortó. Un segundo después, Mateo soltó un grito ahogado. Clara saltó de la cama. «Mateo, ¿estás bien?» Silencio. La puerta del baño se abrió lentamente y Mateo salió, blanco como el papel, con los ojos desorbitados. «¿Qué ha pasado?», insistió Clara. Él tragó saliva, señalando hacia el baño. «En el espejo». «¿Qué pasa con el espejo?» Vi a alguien detrás de mí. Justo al cerrar el grifo. Era una mujer,
con el pelo largo y oscuro, y estaba sonriendo. A Clara se le heló la sangre. Mateo, yo también vi algo antes. Una silueta en la puerta. Se miraron. El miedo compartido de repente era más fuerte que su enfado. La excusa del cansancio ya no servía si los dos habían visto lo mismo. Juntos, se asomaron al baño. Vacío. El espejo, empañado por el vapor. Mateo limpió una parte con una toalla. Sus reflejos asustados les devolvieron la mirada. No hay nada, dijo Mateo, pero su voz no sonaba convencida. Vámonos de aquí, suplicó Clara. Por favor, Mateo. No quiero dormir en este lugar. Pero Mateo, aunque asustado, era demasiado terco. No. Hemos pagado. No vamos a salir huyendo a medianoche como niños. Seguramente es un efecto de la luz o el vapor. Los dos vimos lo mismo por el vapor, replicó ella. No lo sé, Clara, pero no voy a conducir toda la noche. Cerramos la puerta del baño y a dormir. Mañana a primera hora, nos vamos. A regañadientes, Clara aceptó. Cerraron la puerta del baño con fuerza y hasta pusieron una silla debajo del pomo, como si eso pudiera detener algo que no era físico. Apagaron las luces, dejando solo una pequeña lámpara encendida. Se metieron en la cama, rígidos, escuchando el silencio. Pasó una hora. O dos. Justo cuando empezaban a pensar que todo había sido producto de su mente, oyeron un sonido. Un clic. El sonido inconfundible del pomo de la puerta del baño al girar. Contuvieron la respiración. La silla que habían puesto como barricada chirrió contra el suelo cuando la puerta empezó a abrirse. Lenta, imparable. Se abrió del todo, revelando la oscuridad total del baño. No pasó nada. Mateo alargó la mano y encendió la luz principal. La habitación se inundó de luz. El baño parecía vacío. La silla estaba a un lado, apartada. Esto no es normal, Mateo, susurró Clara, aferrada a su brazo. Ya lo sé, respondió él. No apartaba la vista del umbral. Y entonces, ambos lo vieron. En la superficie del espejo del baño, ahora visible desde la cama, había un reflejo. Pero no era el suyo. Reflejada en el espejo estaba la habitación, pero distinta. La cama estaba hecha, las maletas no estaban, y sentada en el borde de la cama había una mujer. Pelo largo y oscuro cubriéndole la cara, un vestido antiguo. Estaba quieta, con la cabeza un poco inclinada. Clara y Mateo se quedaron congelados de horror. Veían a la mujer en el espejo, pero al mirar la cama real, donde se suponía que debía estar, no había nada. Lentamente, la mujer en el reflejo levantó la cabeza. Uno de sus ojos, oscuro y vacío, los miró directamente. Y una sonrisa, una mueca horrible y antinatural, se dibujó en su rostro. Pero lo peor vino después. Clara, temblando, se llevó una mano a la boca. En el espejo, su propio reflejo no se movió. Su doble seguía tumbada, mirando al frente, ajena al terror. Mateo se echó para atrás. Su reflejo tampoco se movió. Estaban atrapados, vivos y aterrorizados en la habitación, mientras sus reflejos estaban en esa otra versión, con la mujer del espejo. La mujer del reflejo se levantó. Se movió por la habitación reflejada, acercándose al espejo desde el otro lado, como si se acercara a una ventana. Se detuvo justo frente a ellos, su rostro llenando la superficie. Puso una mano pálida sobre el cristal, desde su lado. Fue demasiado. El grito de Clara fue agudo y desgarrador. Mateo la agarró y la arrastró fuera de la cama.
No cogieron nada. Ni llaves, ni carteras, ni teléfonos. Salieron corriendo de la habitación, descalzos, en pijama. Corrieron por el pasillo, pasaron la recepción a oscuras y salieron a la carretera. Siguieron corriendo hasta que las luces del Starlight Motel desaparecieron. Nunca recuperaron sus cosas. Nunca hablaron con la policía. ¿Qué iban a decir? ¿Que sus reflejos habían sido secuestrados por el fantasma de un espejo? Y por el resto de sus vidas, ambos evitaron mirarse en los espejos por la noche, aterrados de ver, detrás de su propio reflejo, a la mujer de pelo oscuro, sonriendo, esperándolos. La cama ocupada. Javier era un hombre de lógica y números. Como auditor, su vida se regía por hojas de cálculo y la fría realidad de las cifras. No creía en fantasmas, ni en presencias, ni en nada que no pudiera ser verificado. Para él, el universo era un sistema ordenado. El miedo, una simple respuesta química. Esa noche, el estímulo era un cansancio monumental. Tras 12 horas de trabajo, lo único que quería era una cama. Cualquiera. El Sleepy Hollow Motel no era su primera opción, pero era la única. El nombre le sonaba de algo, pero no le dio importancia. El motel era viejo, pero sorprendentemente cuidado. Un recepcionista joven y amable le dio la llave de la habitación 9. Es la última que nos queda. Muy tranquila, al final del pasillo, le dijo. La habitación estaba impecable. Olor a sábanas limpias, baño reluciente. Al menos son profesionales, pensó Javier. Dejó su maletín, se quitó el traje y se metió en la cama. Se durmió en menos de un minuto. Se despertó horas después. No supo por qué. La habitación estaba en completa oscuridad. Miró su reloj. 3:15 de la mañana. La famosa hora del diablo, pensó con una sonrisita. Intentó volver a dormir, pero algo era diferente. Un frío que no estaba antes. Se acurrucó bajo las sábanas, pensando que era un fallo de la calefacción. Cerró los ojos. Y entonces sintió un movimiento. Un ligero hundimiento en el colchón. En el otro lado de la cama. Javier se quedó inmóvil, los ojos abiertos de par en la oscuridad. El corazón le empezó a latir con fuerza. Una reacción fisiológica, se dijo. La cama es vieja, el colchón se ha movido. Lógico. Verificable. Pero el hundimiento no se fue. Se quedó ahí. Era la misma sensación que si otra persona se hubiera sentado con cuidado en el borde de la cama, a su lado. Esto es absurdo, susurró. Se quedó quieto, escuchando. Nada. Ni respiración, ni movimiento. Solo su propio pulso en sus oídos. La sensación de peso en el colchón persistía, una prueba tangible que su mente lógica no podía descartar. Debe ser un calambre, razonó en silencio. Una falsa sensación táctil. Decidió probar su teoría. Si se movía, la sensación desaparecería. Con un enorme esfuerzo de voluntad, se giró lentamente para quedar boca arriba. El peso seguía allí. Y entonces, sintió algo nuevo. Un movimiento lento, deliberado. El hundimiento del colchón se desplazó desde el borde de la cama hacia el centro. Hacia él. Era como si la persona invisible que se había sentado, ahora se estuviera tumbando a su lado. El pánico, un terror frío y visceral que ninguna hoja de cálculo podía explicar, lo invadió. Su cuerpo se paralizó, no por decisión, sino por un miedo absoluto. Estaba atrapado en su propia cama, junto a algo que no podía ver, pero que podía sentir con una certeza aterradora. Podía sentir un calor extraño a su lado, un calor que, de alguna forma,
producía frío. Podía oír el levísimo roce de las sábanas, un sonido que no estaba haciendo él. Su mente, su santuario de lógica, se estaba desmoronando. Buscaba una explicación, un derrame cerebral, una parálisis del sueño, pero esto era demasiado real, demasiado físico. Y entonces, el terror alcanzó un nuevo nivel. Sintió una respiración en su nuca. Un aliento helado, con olor a tierra húmeda, rozó su piel. Un escalofrío violento lo sacudió. Quiso gritar, pero no pudo. Quiso saltar, pero sus piernas no respondían. Estaba completamente indefenso. La presencia se movió de nuevo. Sintió el peso de un brazo sobre su pecho, pesado como el plomo. Y luego, el toque de una mano en su hombro. Los dedos estaban fríos, huesudos, y ejercían una presión firme, como diciendo, «No te muevas. Estoy aquí». Javier cerró los ojos con fuerza, deseando que todo desapareciera, repitiendo como un mantra, «No es real, no es real, no es real». Pero el peso en su pecho, la mano en su hombro y el aliento pútrido en su nuca eran innegables. No supo cuánto tiempo estuvo así, paralizado. La presencia simplemente se quedó allí, yaciendo a su lado en la oscuridad, sujetándolo, respirando sobre él. La primera luz del amanecer se filtró por las cortinas. Y con ella, tan gradualmente como había llegado, la sensación comenzó a desvanecerse. El peso se aligeró. La mano desapareció. El aliento cesó. El hundimiento en el colchón ya no estaba. Estaba solo. Permaneció inmóvil durante mucho tiempo, temblando. Cuando por fin tuvo el coraje de moverse, se sentó de golpe, jadeando. Miró el otro lado de la cama. Las sábanas estaban lisas, intactas. Pero en la almohada junto a la suya, había una hendidura. Una marca profunda, como si una cabeza hubiera descansado allí durante horas. Se levantó con las piernas temblorosas. Metió sus cosas en el maletín con manos torpes. Solo quería salir de allí. En la recepción, el mismo joven de la noche anterior le sonrió. «Buenos días. ¿Ha descansado bien?», preguntó. Javier solo asintió, sin poder hablar. Dejó la llave sobre el mostrador. El recepcionista la cogió y su sonrisa cambió. Inclinó la cabeza, mirándolo con curiosidad. «¿Todo bien? Parece que ha visto un fantasma». Javier se estremeció. «Solo, he tenido una mala noche», consiguió decir. El joven asintió, y su sonrisa regresó, pero ahora tenía algo extraño, algo que no encajaba. «Lo entiendo», dijo en voz baja. «A veces, el antiguo ocupante se siente un poco solo». Hizo una pausa, mirando la llave número 9. «Espero que no le haya molestado mucho. Por lo general, solo busca un poco de compañía hasta que amanece». Javier se quedó mirándolo, con el horror dibujado en el rostro. Salió del motel sin decir una palabra más, se metió en su coche y condujo, sabiendo que una parte de él se quedaría para siempre en esa cama, paralizado junto a la presencia que una vez le dio las buenas noches. Las carreteras están llenas de historias, y algunos moteles son sus silenciosos guardianes. Son lugares de transición, suspendidos entre donde estuviste y a dónde vas. Pero como hemos visto, a veces se convierten en el destino final. La próxima vez que el cansancio te obligue a parar en una habitación anónima, bajo la luz de un neón, quizás te preguntes quién durmió en esa misma cama antes que tú. Quizás te preguntes si todas sus historias terminaron al hacer el checkout, o si realmente, alguna vez, se marcharon. Si estas historias han perturbado tu noche, considera suscribirte y activar las notificaciones.
El miedo, a veces, es mejor si se comparte. Y ahora te pregunto, ¿alguna vez has vivido algo inexplicable en un hotel o un motel? ¿Has sentido una presencia en una habitación que sabías vacía? Cuéntamelo en los comentarios. Me encantaría leer tus experiencias. Hasta la próxima, y que duermas bien, si es que puedes.